Hola a todos en mi canal. Hoy vamos a trabajar con el corrector Quotex. Antes de empezar el vídeo, quiero recomendarle mi canal para operar con opciones binarias. El beneficio de mis transacciones es más del 80%. Consulte la descripción para obtener información detallada sobre el analista. Y comencemos el análisis y la sesión comercial. Pues abrimos aquí la primera transacción. Vemos que el estado del precio indica que ahora está en un estado de sobrecompra, pero al mismo tiempo el precio está en el área de soporte. Lo representamos en el gráfico. Es decir, resulta que después de la segunda vela, abrimos la transacción para aumentar. Habrá una recuperación de precios después de la fuerte corrección que estamos viendo aquí. Lo retrato en el gráfico. También creo que el precio ahora no debe ir a la parte inferior, porque vemos qué amplitud tiene el precio y entendemos que aquí el movimiento correctivo no es apropiado. Vemos que el precio se ha recuperado. Muy bien, la primera transacción se cierra con éxito. Se ha ido en un plus. Continuamos por la misma lógica. Abriremos la transacción para un aumento. Entendemos qué amplitud tiene el precio, por lo que aquí abrimos la transacción al alza. Dibujo en el gráfico lo que quiero decir con la palabra amplitud. La amplitud es el movimiento del precio que realiza, es decir, la longitud de estos intervalos de precios y cómo también se les llama velas. Vemos que el precio está en el área de soporte. Es por eso que entendemos que el precio ahora necesita al menos algún tipo de recuperación. Sobre todo vemos lo fuerte que fue la corrección. Me parece que esta transacción debe ser exitosa. Muy bien, el cierre de la transacción fue exitosa. Continuamos y cambiamos el par de divisas. Estamos abriendo una nueva transacción. Por cierto, la reposición promedio suele ser de $50. Es interesante hasta qué cantidad podremos aumentar nuestro balance. A propósito, aquí tal vez cometí un error porque entendemos que aquí la primera área de soporte no funcionó. El precio se ajustó. Lo estoy retratando en el gráfico ahora, sí. Es decir, si tenemos en cuenta el hecho de que tenemos una tendencia al abajo, aquí está la amplitud. Vuelvo a prestar atención a la amplitud porque ahora entendemos lo que es. Vemos que el precio aquí está en el área de soporte. Es decir, el movimiento de recuperación en cualquier caso debería ser. Y como la transacción se abre por un minuto, fue bastante arriesgado. Entonces, la transacción entra en plus, es decir, es exitosa. Por supuesto, sería una pena si no fuera así, porque las transacciones por un minuto son bastante difíciles de abrir en tales momentos, por lo que estos momentos, en tales casos, trataremos de evitar y no abrir transacciones.
Está claro cuál es el movimiento correctivo aquí, aunque en teoría, si prestamos atención al hecho de que esta es una etapa de recuperación, entendemos que tuvimos una corrección fuerte. Aquí lo retrato en el gráfico y en consecuencia entendemos que aquí se ha formado un área de apoyo bastante fuerte. Aquí se ve comenzado la etapa de recuperación, pero aquí no tenemos crecimiento, aunque debería ser, es decir, hay una dominación correctiva muy fuerte. Aquí era peligroso en realidad abrir en un aumento. No vamos a cometer más errores. Sí, y a propósito, aquí vemos la recuperación fuerte. Según mi lógica, todo resultó ser correcto. La dominación resultó ser falsa, de la te hablé. Y todo es simplemente maravilloso. Vamos a cerrar esta pareja porque el 65% no estamos satisfechos. Cambiamos el par de divisas y abrimos una transacción para aumentar, entendiendo que el precio necesita una recuperación. Vemos que el precio fue muy fuerte en la corrección. Lo dibujo en un gráfico. La fase de recuperación comenzó de alguna manera. Sí, aquí está la fase de recuperación. Es decir, abrimos la transacción desde el área de soporte. Es increíblemente bueno. Amigos, cerramos el trato con gran éxito y tenemos excelentes resultados, pero no vamos a detenernos en esto. Cambiamos el par de divisas. Me gustaría aumentar aún más nuestro balance. En cualquier caso, es necesario abrir una transacción para aumentar. Vemos que el área de soporte no funcionó. Ahora señalaré el área de soporte en el gráfico del que te estoy hablando. Esta es la zona de soporte y esta es la zona de resistencia. Al mismo tiempo, vemos que el área de resistencia no funciona. Y si el área no funciona, sería mejor abrir una transacción a la baja. Pero aquí vemos la aparición de una vela verde. Es decir, vemos una reacción a esta corrección y el precio se recuperará. Es perfectamente visible. Oh, Dios mío, qué gran resultado, muy bien. Seguimos, cambiamos el par de divisas, colocamos $1,000. Oh, gran momento. Mira, aquí tenemos la etapa de acumulación, la tercera vela lateral, es decir, no hay caída. Y esta vela correctiva no fue apoyada por una fuerte caída. En consecuencia, entendemos que ahora hay una tendencia alcista. Es la tendencia alcista global. Lo retrato en un gráfico. El precio está subiendo y el área de soporte global está trabajando.
También vemos que el precio no se ha ido a la corrección, es decir, no hay una disminución en el precio. Ajá. Increíble, excelente resultado. Muy bien. Ponemos aquí otra transacción. Todo está bien. Ajá. Vemos que aquí la volatilidad ha caído mucho. Lo hacemos así y vemos lo que está pasando aquí. Sí, esa es la situación. Aquí tenemos una rebaja, es decir, aquí el precio aún debe ir al alza. Será muy ofensivo si la transacción va a cero. No me gustaría. Genial, la transacción viene en un plus, es decir, fue un éxito. ¡Qué bueno! En principio, lo entendí todo. Sabía que la transacción sería exitosa y entraría en un plus. Veamos dónde más se puede abrir la transacción. Echemos un vistazo a la siguiente parte de Visas. Hemos logrado abrir más menos rentable, pero aún mejor podría abrir la transacción con esta posición. Vemos una falta de crecimiento aquí. Me centré más en el área de resistencia, en cómo funciona. Dibujo en el gráfico. Aquí el área de resistencia de supera, es decir, no vale la pena prestar atención. Vale la pena prestar atención a esto. Esencialmente debería haber una fase de recuperación ahora. Pero el precio ha subido muy bruscamente. Todo muy bien. Creo que todavía podemos negociar de verdad. Estoy cambiando el parte de Visas. Está muy bien. Hemos registrado exactamente el fondo de este movimiento. Ahora lo mostraré en el gráfico. Aquí tenemos un movimiento de precios. Hay un proceso de recuperación. Siempre vemos que aquí el precio no llegó al área de soporte y subió. Y aquí creo que la transacción al 100% debería ir a más o plus, porque aquí había suficiente movimiento impulsivo. Es todo, gran resultado, gran trabajo. Empezamos con $50 y ahora tenemos $5,788. Creo que es simplemente un resultado excelente. Y podemos terminar nuestra sesión de comercial con esto. Pasa por mi enlace a la descripción para obtener información detallada, donde se espera una bonificación agradable. Gracias por verlo, amigos. Adiós.